Bienvenidos a Errores a Evitar siendo un First Time Founder. Esta charla será impartida por Juana Barco, cofundadora y COO de Back Startup, el primer neocontador latinoamericano. Te invitamos a dejar tus preguntas en los comentarios y a unirte a la comunidad de esta edición en discord.latamstartup.club. Buenísimo. Entonces, ustedes sí me oyen, que es lo importante. Así que es un gusto estar con ustedes, es un gusto acompañarlos. Vengo acá a hablarles de errores a evitar siendo un first time founder, que creo que es algo muy doloroso y muy necesario para todos los que estamos creando emprendimiento. Muchas veces vemos muchísimas historias de éxito, pero lo que no nos damos cuenta es que detrás de ese éxito hay muchísimos fracasos, y de los fracasos es, creo yo, de lo que más se aprende. Así que voy a arrancar contándoles sobre mí. Yo soy abogada, soy cantante de blues y soy CEO de Back Startup. Me gusta decir que soy egresada del Club de los First Time Founders porque, si bien antes de Back Startup ya había tenido algunos negocios, ninguno lo había hecho pensando en mentalidad de startup o mentalidad de rápido crecimiento, levantar capital, de llegar a miles de millones de usuarios, y con diplomado en fracasología porque, como les dije, no es mi primer negocio, lo he intentado y había fallado antes. Me encanta, justamente por esto, me encanta apoyar a otras personas en su viaje, desde cómo contar su historia, a cómo crear su pitch, a cómo salir a levantar capital. Tengo la suerte hoy en día de liderar Back Startup, como les decía hace un ratito, que es una startup que opera en 3 países y ha levantado un poquito más de $2 millones hasta la fecha. Somos, me gusta decir que un neocontador, es decir, somos un contador 100% virtual para startups, pero no siempre lo fuimos. Y justamente desde la historia de Back Startup es que les voy a contar de estos fracasos, que no solo son míos, incluso los hemos visto con muchos de nuestros clientes. Y voy a arrancar por el principio de la historia de Back Startup y el principio del principal error que cometimos. Back Startup, cuando se creó hace ya hoy en día un poco más de 9 años, se creó pensando en que las startups, como muchos de ustedes que están del otro lado, tenían un problema muy grande. Y es que no saben levantar, o en ese momento no tenían las herramientas para levantar capital, para operar, para nada, porque hace 9 años no estaban tan de moda las startups, así que teníamos contadores tradicionales, abogados tradicionales, y cada cual hacía lo que podía. Entonces, cuando nosotros arrancamos con asesoría legal, contabilidad, nómina, facturación, un poquito más, y le servíamos de psicólogo a nuestros clientes. Incluso hoy en día, recuerdo, un cliente nos llegó a pedir si lo asesorábamos con su divorcio. Así de amplio era el scope. Y creo que ese es el primer error que cometen muchas startups. Hoy en día, cuando yo hablo con startups, me dicen, no, mira, yo soy una plataforma de pagos que adicionalmente tiene una tarjeta de crédito que adicionalmente les presta a sus usuarios, pero adicionalmente les llevo hasta su oficina. Querer hacer todo es un problema enorme cuando uno está empezando una startup. ¿Por qué? Y esto es algo que nos dimos cuenta con Back Startup. Porque como emprendedor cuentas con recursos limitados. Incluso así me digas que no duermes, que te la pasas trabajando toda la noche, tus recursos son limitados, tu tiempo es limitado, tu dinero es limitado, tu capacidad es limitada, tu atención es limitada. Y hoy en día yo, cuando hablo de Back Startup y en lo que nos convertimos, digo, querer hacerlo todo es no hacer nada bien. Entonces, investigando un poco, esto es cierto, la mayoría de las startups exitosas empezaron resolviendo un problema puntual y de ahí fueron creciendo. Y creo que esa debería ser la regla para cualquier startup. Si volviera a empezar, lo haría diferente. Justamente esa fue la regla de Back Startup, lo hicimos a la inversa. Pasamos de hacer todo, cortamos, a hacer una sola cosa, que es ser el contador digital de emprendedores y pymes en América Latina. Y esa una sola cosa fue lo que en verdad empezó a traccionar. Leía un artículo de un inversionista hoy a la mañana que dice, hacer todo puede ser una buena idea en el principio porque vas a jalar revenue de todas partes, pero te va a limitar en tu crecimiento a largo plazo porque no te vas a volver excelente en nada. Bien lo decía Steve Jobs, que decía, focus on simplicity, once you get there, you can move mountains. Y es, enfócate en una cosa, enfócate en un problema, y una vez hagas eso bien, puedes irle sumando otras cosas que hacer. Y justamente eso se conecta con el segundo error que cometimos en Back Startup y que también veo en muchos de nuestros clientes y en muchas empresas con las que he tenido la fortuna de trabajar. Y es, muchas veces hacemos todo o hacemos tanto
porque ese tanto nos genera un poquito de revenue acá, un poquito de revenue acá, un poquito de revenue acá. Entonces, vamos priorizando revenue y, por ende, levantar capital sobre producto. Y es decir, que si yo hago 10 cosas y cada una de esas cosas me trae $10, pues al final del día estoy teniendo $100 en el banco. Entonces, es muy fácil perder el foco para estar haciendo todo esto. Pero se nos olvida que la meta no es levantar capital y la meta tampoco es crecer a toda costa. La meta realmente es construir un producto que la gente necesite y ame. Entonces, yo recuerdo cuando estábamos iniciando Back Startup, una empresa que inició al tiempo que nosotros, que hoy en día es mucho más grande que nosotros, es Ubits. Para los que no los conocen, hacen temas de educación. Y cuando estábamos levantando nuestras primeras rondas al tiempo, recuerdo que Julián Melo, que es un gran amigo y founder de Ubits, me decía, no, es que acabamos de cortar toda la asesoría personalizada para estandarizar nuestros cursos y pues acabo de mandar un reporte de inversionistas en el que pues recortamos en un 30% nuestro revenue. Eso para mí, en el momento en el que estábamos, me causaba terror. ¿Por qué? Porque está la falsa creencia de que si yo no crezco, no voy a poder levantar capital, pero a veces ese crecimiento al principio es una mentira, porque es un crecimiento de low hanging fruit, de la fruta que está más baja y que más fácil podemos encontrar. Y cuando ya agotamos ese primer nivel y tratamos de llegar a otros clientes, nos damos cuenta que nuestra solución no la necesita nadie. Entonces, nunca es bueno priorizar revenue sobre producto. Lo mismo ocurre porque empezamos a crear producto para generar revenue. Y les voy a decir, como parece que eso es algo bueno, pero no. En términos de Back Startup, lo que nos pasó es creábamos productos o microproductos o microservicios para hacer un boost en el revenue y pues eso generaba un boost cortico, pero al final del día no creaba un producto mejor. Ejemplo, creábamos un servicio de registro de marca automático que usaban algunos clientes, pero que dentro del core de lo que nosotros hacemos no generaba ningún impacto. Recordemos que el core de lo que hacemos hoy en día es contabilidad. O nosotros tuvimos la fortuna de tener un inversionista institucional, un banco mexicano que nos invirtió un ticket importante, que nos pedía que hiciéramos producto para ellos como parte de las condiciones de inversión. El producto nunca se usó y una vez que gastamos un montón de recursos a ellos, hoy en día digo, pucha, esos recursos estarían mucho mejor invertidos en el core de nuestro servicio, que es la contabilidad. Entonces, ese creo que es el segundo reto que le metimos y el segundo gran aprendizaje es siempre prioricen producto. Alguna vez en San Francisco me decía un inversionista, mire, las grandes empresas que yo conozco, Airbnb, todos tienen founders que son obsesivos con el producto. Y es que un buen producto automáticamente les va a traer revenue. Cambio, el revenue puede empezar a fallar si no tenemos la película clara. El tercer error, que creo que muchos startups cometen y cometemos, es creer que nosotros sabemos más que nuestros clientes. Y yo no sé si les ha pasado alguna vez hablando con un founder que dice, no, mira, estoy haciendo esto, esta es mi solución, tengo clarísimo todo lo que quiero. Y cuando uno le pregunta, vale, ¿y qué te dicen tus usuarios? Te contestan, no, funciona pero no lo uso. Y la respuesta automática es decir, pero es que no lo saben usar. O es que mis usuarios no entienden, no saben lo que quieren. Es un error enorme caer en la trampa de creer que nosotros sabemos más que nuestros usuarios. O, peor aún, no identificar correctamente el usuario de nuestro producto. Back Startup, como les dije, es un contador virtual. Somos un contador que reemplaza en 100% el contador para pymes y startups. Pero el primer producto que construimos lo hicimos oyendo contadores y no oyendo a emprendedores y pymes. Por ende, teníamos un producto que no utilizaba ninguno de nuestros clientes. Entonces, es importante escuchar, pero escuchar no solamente lo que dicen, sino contar con los mecanismos correctos para escucharlos. A veces me sorprende que me dicen, tienes
me hacen encuestas de usabilidad de usuarios que me dicen, ¿pagarías por esto? Sí, ¿cuánto pagarías? No sé, 10 pesos. Ah, listo, entonces ya está validado que lo necesitas, pero en realidad ese ya está validado que lo necesitas, no solamente es que yo pagaría por eso, es que lo usaría. ¿Cuáles son sus métricas de usabilidad? Identifíquenlas muy bien para poder hacer que su producto sea excelente. Y obviamente también hay que saber conocer al cliente. Y pasa mucho, amo Acueducto, es lo mejor de la vida, pero nunca lo he usado. Cuando nunca lo hemos usado, cuando oímos al cliente que no nos usa o cuando no sabemos quién es nuestro cliente, lo que estamos creando es una máquina de gastar plata. Estamos construyendo clientes, un producto para un cliente que no es nuestro cliente ideal. Y eso es un error enorme porque ese cliente que no es el cliente ideal se convierte en un churn. Se convierte en un cliente que te costó mucho trabajo adquirir, pero perdiste en un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, aquí es tan importante escucharlo como conocerlo, saber quiénes son. Les voy a dar el ejemplo de Back Startup. Nosotros iniciamos, en algún momento pivoteamos a hacer el contador virtual de las pymes. Resulta que hablar de pymes es tan genérico como hablar de mujeres. Porque yo no podría decir que vendo ropa para mujeres si la ropa que yo uso es muy diferente a la de mi mamá, ¿cierto? Lo mismo ocurre con sus productos. Yo soy el contador de las pymes, pues es que mi servicio no le sirve a la tienda de barrio y a la pequeña, y a Acueducto y a Back Startup, ¿cierto? Entonces, entre mejor conocemos a ese cliente, entre mejor lo identificamos, vamos a ser mucho más eficientes en el uso de nuestros recursos y vamos a ser mucho más eficientes en la creación de un producto que a todos que realmente genera impacto y que realmente crece y que realmente es un candidato sexy para salir a levantar capital, ¿cierto? Y justamente porque hablo de capital, creo que voy a tocar un error que es muy común y es creer que levantar capital es fácil. Eso nos pasó a nosotros en Back Startup. ¿Por qué? Porque es muy fácil contarse la historia de que por X o Y yo voy a poder levantar capital más fácil que los demás. En nuestro caso, digamos que teníamos 2 indicadores que parecían como, ya está, la rompimos y vamos a ser excelentes. Habíamos pasado por 500 Startups, habíamos pasado por Mass Challenge, donde quedamos en el top 10. Y adicionalmente teníamos un revenue mensual para una etapa semilla que era bastante atractivo de 15, 20 mil dólares mensuales. Resulta que solamente el 0.05% de las startups levantan capital. Y levantar capital, si bien es un skill que es parecido a vender, requiere mucho tiempo y requiere un set de habilidades especiales. Requiere la habilidad de saber contar una historia, requiere la habilidad de saber comunicar una visión, requiere tener un proceso en el que yo sepa cómo llegar a inversionistas. Sí, obvio, hay emprendedores que son first time founders, que salen a levantar capital y levantan capital de manera exitosa. Pero si ustedes como first time founders no tienen pedigree, es decir, no vienen de una universidad de Ivy League o de otra startup que ya haya levantado capital y haya sido muy exitosa, va a ser muy difícil levantarlo. Entonces, entiendan que tienen que aprender el proceso, entiendan que tienen que aprender cuáles son los documentos y aprendan que tienen que aprender el idioma. Y esto es súper importante porque veo mucho emprendedores que están creando su storytelling, que están creando su deck, y cuando tú les preguntas cuáles son sus métricas o cuál es su ARR o cuál es su CAC o cuál es cualquiera de las 250 abreviaturas o palabras que utiliza el universo de las startups, no te saben contestar. Y aquí a manera de anécdota, a nosotros nos pasó. La primera vez que yo me senté como CEO con un inversionista, me dijo, ¿cuál es tu LTV, Lifetime Value? Yo, 1, no sabía qué quería decir Lifetime Value. 2, tampoco sabía cuál era el número. Entonces le dije, te contesto por correo, eso lo sabe mi financiero. La respuesta del inversionista fue, 1, no estás preparada. 2, tú eres el CEO y tienes que saber contestar esa pregunta. Entonces,
No es fácil levantar capital, hay que prepararse, hay que estudiar y hay que desarrollar un tipo de skills, digamos, específicas. Si no tienen la fortuna de pasar por un proceso de aceleración, no importa, hay un montón de herramientas, algunas gratis, algunas pagas, pero tómense el tiempo de estudiar lo que quiere decir levantar capital y así van a ser mucho más exitosos. Y esto se pega con no solamente no tener las habilidades, es importante, sino saber cuánto dinero realmente necesitan es importante también. ¿Por qué? Porque, y esto también lo veo un montonazo, en startups incluso que han pasado por procesos de aceleración, te dicen, se sientan contigo, ves el deck y te dicen, bueno, cuéntame, ¿cuánta plata debería levantar? ¿Cuánta plata crees tú que debería pedir? Ningún personaje externo a su startup les va a poder decir cuánta plata necesitan. La pregunta cuánta plata necesita la saben ustedes y su equipo, no la sabe nadie más. Y la tienen que hacer pensando muy claramente en a dónde quiero llegar. ¿Cuál es el milestone que quiero lograr con esta plata que me va a permitir levantar más capital? Llámese usuarios, llámese revenue, obviamente producto. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo saben, pueden cometer el error gigante, que también nos pasó a nosotros en nuestra primera ronda, y de nuevo por eso digo, todo lo que les estoy contando, se los estoy contando por experiencia, de levantar muy poco o mucho. Levantar muy poco es un problema porque van a llegar muy apretados a la siguiente ronda o por tener muy poco capital no van a poder cumplir las metas que tienen. Pero levantar mucho también es un problema. Obviamente ustedes me dirán, no, pues qué problema tener plata en el banco. Claro, no es un problema tener plata en el banco. Es un problema que levantar mucho, digamos que cada ronda tiene una dilución aceptable, ¿cierto? Entonces, si yo levanto mucho dinero, puede pasar que me toque tener una evaluación muy alta y en la siguiente ronda no alcancen los milestones para una evaluación mayor. Eso me va a llevar a una ronda a la baja y eso claramente pues, no es bueno ni para ustedes como founders ni para sus inversionistas. Entonces, antes de levantar capital y antes de salir a levantar capital, pregúntense, ¿para qué quiero la plata? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Y cuánta plata tengo que llegar ahí? Y un buen ejercicio que además les recomiendo yo siempre a los startups es traten de planearlo mínimo 12 a 18 meses, pero traten de hacer 2 ejercicios con la menor cantidad de plata posible y con la mayor cantidad de plata posible. ¿Por qué? Con la menor cantidad de plata posible, seguramente se van a equivocar porque no están teniendo en cuenta el churn, porque no están teniendo gastos ocultos, porque no están teniendo en cuenta muchas cosas. Pero con la mayor cantidad de plata posible, ya no está de moda gastar por gastar. Ya no está de moda tener burn rates altísimos porque sí. Cada gasto dentro de su startup tienen que tener un porqué. Entonces, cuando tengan el más bajo y el más alto, van a poder encontrar un punto medio de lo que realmente necesitan. Y con eso pueden tener conversaciones con sus inversionistas explicándoles por qué, de dónde salen esas proyecciones, cómo van a llegar a esa meta y por qué el número que les están dando. Y les prometo que ya casi voy a llegar, me quedan 2 puntos más, 2 puntos que van a sonar a disco rayado porque esto seguramente ya lo han oído, pero creo que una vez hablamos de revenue, una vez hablamos de producto, una vez hablamos de capital, algo que no se puede ignorar es la cultura. Todo el mundo nos habla hoy en día de cultura, de qué es la cultura, es lo que tu equipo hace cuando nadie está mirando. Pero lo cierto es que muchos founders, que somos founders por primera vez, no le ponemos atención a la cultura. Y esto es algo que es dolorosísimo, que adicionalmente cambiarlo es complicadísimo. ¿Por qué? Porque una vez una serie de acciones o una vez unos comportamientos en tu equipo están arraigados, cambiarlos es imposible. A mí algo que me impresionó mucho hace un par de años fue una entrevista que oí de David Vélez de Nubank, que él desde el principio sabía los valores de su empresa, cómo la querían construir, el tipo de personas que la querían armar. Y hoy en día, pues es la empresa, digamos que la startup, al menos de un founder colombiano, que si lo ponemos al lado de Rappi, en mi opinión, es más exitoso que un founder colombiano más exitoso que hay. Entonces,
claramente, a veces pensar en cultura cuando se está empezando es muy difícil, pero si se cuida la cultura desde el principio se pueden construir grandes empresas. ¿Cuáles son los valores? De pronto nos descachamos al principio, pero si tenemos claros un set de valores, podemos contratar mejor gente, podemos tener mejores equipos, podemos tener equipos que llegan a las metas. Y ahí, digamos que les traigo justamente un quote de Lou Gerstner, que es el ex CEO de IBM, que dice que la cultura no es solamente un aspecto en el juego, es el juego. Al final del día, una organización no es más que la capacidad colectiva de su equipo de generar valor. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Traer gente buena es importante. Crear una buena cultura es el motor que los va a llevar hacia adelante. Sobre todo en etapas tempranas. Y en etapas tempranas donde cada persona vale. Entonces, rodéense de personas que no solamente compartan los valores de su empresa, que compartan su visión. Que además no tener a la gente correcta es costosísimo. Y ojo, digo, la gente correcta no necesariamente es la mejor gente. A nosotros, y aquí vengo con el error número 7 y el último de esta presentación, el error más grande que cometimos en Backstartup fue muchas veces contratar a la mejor gente que no era la gente correcta. Yo me súper emocionaba diciendo, no, es que trajimos al director de marketing de esta empresa gigante de juegos del mundo. Claro, pero ese director de marketing de la empresa gigante de juegos no es un buen director de marketing para Backstartup, para su startup. O, trajimos de gerente de operaciones a esta persona que lideró los procesos en Koala. Ok, pero esa persona no es la persona correcta para su empresa. ¿Por qué? Porque no tiene mentalidad de startup o porque no trata a la gente correcta. Tengan mucho cuidado con la gente que suman a su equipo, porque se necesita la gente correcta para construir las cosas. Nadie nunca pudo construir o va a construir algo enorme solo. Y ahí creo que eso es una pieza de el último piece of advice, el último consejo que les doy como una founder que opera hoy en día en México y en Colombia, que tiene un equipo de más de 50 personas en los dos países. La gente correcta es más importante que cualquier otra cosa, porque esas personas son las que les van a ayudar a ejecutar su visión. Esas personas también les van a enseñar a ustedes a ser mejores y esas personas son las que nos van a ayudar el día de mañana a no cometer todos estos errores que les estoy contando. Así que, sin más, como les decía, yo soy Juana Barco, CEO de Backstartup. Ahí les dejo mi WhatsApp. Si algún día necesitan preguntar cómo diablos se comen esta torta, de nuevo, me encanta ayudar a la gente. Ahí está mi correo. También está nuestra página de Backstartup si están buscando un contador para su startup y su pyme. Así que aquí estoy, lista para preguntas. Sobra decir, perdón, muchas gracias chicos de Acueducto, espectacular acompañarlos, ya los había acompañado en el podcast, me parece genial que hagan esto y que sumen valor de esta forma a tantos emprendedores que lo necesitan. Hola Juana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, muchísimas gracias por preparar esta presentación y por formar parte este año de esta serie de conferencias. Desde ya te agradecemos con el corazón en mano todo el equipo de Acueducto y el equipo que se dedicó a levantar LATAM Startup. ¿Qué te parece si nos vamos directo a las preguntas que tenemos acá en la caja del chat? Venga, cómo no. Vale, pues acá tenemos a Viridiana. Fueron dejando preguntas a lo largo de toda la charla y pues bueno, con esta arrancamos. Acá nos preguntan, ¿cuáles crees que son los momentos en donde los testimonios de un cliente son los más honestos? Ay, es difícil, yo te diría que lo que nosotros aprendimos es que la mejor forma de aprender a oír al cliente no era con un testimonio, con una encuesta, sino con un café. Muchas veces cuando tú le pides a un cliente que te escriba una reseña o que te dé un testimonio, pues sí, te va a decir cosas buenas, pero cuando te sientas a hacer un café y haces las preguntas correctas, te vas a dar cuenta realmente lo que funciona y lo que no. Entonces, si bien, digamos que el NPS es una gran herramienta para saber si tu cliente está contento o no, si bien hay muchas encuestas que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es agarrar, manda un NPS y mira cuáles son los que mejor te califican, los que te califican en el medio y los que te califican peor. Agarra 5 de cada uno e invítalos a un café.
Y oye, ¿por qué el que te ama y que no le gusta tanto? Porque el que está en la mitad, ¿qué le falta para amarte? Y el que te odia, a ese, óyelo, obviamente con pinzas, porque puede ser que no sea tu cliente correcto, pero a ese óyelo con más atención. Porque ese realmente, muchas veces lo que quiere es que seas mejor y uno, por no oír lo malo, se cierra a ese feedback que es tan importante. Ok, fenomenal. También tenemos por acá otra pregunta de Ana Isabel. Ella nos pregunta, ¿cuáles son las habilidades específicas que se necesitan reforzar al momento de querer levantar capital? Uy. Bueno, eso es una pregunta muy amplia, casi que podría darte una charla de eso, pero yo te diría que hay por lo menos 3 o 4 que son muy importantes. La primera es storytelling. Tienes que volverte un maestro contando la historia de tu startup. Porque hacer un pitch no es ir, pararse y decir, la estructura del pitch está inventada y si buscas en Google la vas a encontrar. Pero la forma como cuentas una historia, eso es lo que enamora. Y además tú vas a tener que enamorar a tus inversionistas, de eso se trata. Lo segundo, que es también muy, muy importante, es la capacidad de contestar preguntas difíciles. Sin que te sientas atacado, ¿no? Porque muchas veces el proceso de fundraising es contestar preguntas difíciles y entender que es parte de tu aprendizaje. Lo tercero es aprender a hacer un proceso de seguimiento. El fundraising va a sonar chistoso, pero no es un proceso. ¿Cómo contacto? ¿Cuándo contacto? ¿Cómo escribo los correos? ¿Cómo hago un call de intro? ¿Cómo escribo? ¿Cómo hago mi deck? Todas esas, o sea, agarra el proceso y pártelo. ¿Cómo se contacta a un inversionista? ¿Cómo se hace follow-up? ¿Cómo se hace un deck? ¿Cómo se hace un pitch? Todas esas cositas chiquitas, entre mejor las domines, mejor lo vas a hacer. Y yo te diría que el skill más importante es, digamos que dejar la aversión al no, ¿sí? Muchos founders nos da terror que nos digan que no. Y la razón por la que yo soy CEO de Backstartup hoy en día y no mi socio, que fue el CEO original, es porque el no para él fue tan devastador que no pudo seguir. Y te van a decir que no 200 veces, ¿sí? Entonces es supremamente importante que agarres resiliencia y thick skin para que ese no sepas oír lo que necesitas mejorar para convertirlo después en otro inversionista anuncio. Fenomenal. Y vámonos con lo que es tal vez la última de las preguntas que nos dejaron acá. De igual forma, como siempre, quiero invitarlos a dejar más preguntas. Aprovechemos que tenemos a Juan aquí estos minutos, particularmente aquellos que se encuentren en esta posición tan particular que es ser un first time founder. Pero bueno, mientras vámonos con esta y a ver si alguien más se anima en lo que respondes a tirar alguna más. Nos cuentan, ¿qué puedes recomendarle a un first time founder con el tema de la cultura? Cómo mantenerla y cómo darle seguimiento. Eso también daría para toda una presentación, pero ahí yo le diría a Ana Isabel que se compre el libro de Sapos, Sapos los zapatos. Ay, Dios mío, ahora cómo se llama ese libro. Se llama, ya te lo voy a decir, Delivering Happiness. La historia de Sapos, ZAPPOS, la marca de zapatos en Estados Unidos. Creo que esa es una biblia para una persona que quiere construir una buena cultura. Te cuenta cómo la cagaron, cómo lo arreglaron, cómo construyeron. Es un gran libro y o sea, creo que él te lo va a decir mejor que yo. Fenomenal, pues ahí ya se quedan todos con tarea. Y sí nos llegó una última pregunta, esta es de Jonathan Vera. Él nos pregunta, ¿cuándo es bueno empezar a levantar capital? Cuando no lo necesitas, dirían los expertos. Pero creo que ahí tienes que tomar en cuenta muchas cosas, pero ¿cuánto runway te queda? Es la primera pregunta. Y siempre tienes que pensar en levantar capital empezar a levantar capital 6 a 12 meses antes de que te quedes sin plata. Por eso digo cuando no lo necesitas. ¿Por qué? Porque eso es lo que se demora el proceso. Obviamente también hay que entender cuando tus métricas te lo permiten. Y aquí les decía, 0,05% de las empresas no logran levantar capital porque son empresas que no son invertibles. Y hay que también entender cuando uno es una empresa invertible y una empresa no invertible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son tus métricas? ¿Cómo vienen creciendo? Entiende bien qué están buscando los inversionistas para ver si levantar capital es para ti o si no,
también hay que darse cuenta muy rápido y hacer el twist para empezar es a buscar un negocio que sea viable en el tiempo. Back Startup, yo les voy a contar, nosotros levantamos capital, levantamos hasta $2 millones. Cuando vimos que no íbamos a poder levantar una siguiente ronda, hicimos un cambio en el modelo de negocio para que la empresa sea autosostenible y la empresa hoy en día no depende de capital. No tiene nada de malo, ¿cierto? Obviamente no es el sueño, no es lo que nos imaginábamos, pero entretener una empresa de $1 billón o una empresa que factura $10 millones al año, pues no está mal. O sea, no es Nubank, pero no está mal. Fenomenal. Con eso estamos llegando al final de esta sección de preguntas y respuestas. Juana, muchísimas gracias por ser parte de este año de LATAM Startup. Te lo agradecemos muchísimo. Y a toda la gente que está viendo la transmisión, los invito a unirse a la comunidad de Discord en discord.latamstartup.club para que se presenten y puedan conocer otros perfiles que también están al tanto de todas estas charlas. De igual forma, los invito a seguirnos en LinkedIn. Ahí nos encuentran como Acueducto Estudio. Ahí vamos a estar publicando información relevante de la conferencia y más contenido alrededor de todos estos temas. Muchísimas gracias, Juana. Nos vemos a la próxima. Que estés muy bien. Muchas gracias a todos. Mucha suerte en lo que queda de evento y de nuevo muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.